Daniel 9:25 al 27 es uno de los pasajes de la Biblia que más estudio ha requerido. Y eso se debe ya que en él se profetiza lo que sucedería a partir del momento en que se dio esa profecía hasta el tiempo final. En este video haremos un breve recorrido acerca de lo que esta historia representa para nosotros. Bienvenidos a lo que la Biblia dice. Leamos lo que el texto dice a continuación. Daniel 9:25 al 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundaciones, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado sea derramado sobre el desolador. Si analizamos adecuadamente un poco este pasaje, nos daremos cuenta que el ángel Gabriel está revelando a Daniel lo que sucedería en lo porvenir. Y dentro de las cosas que le revela es la reconstrucción de Jerusalén, pero también le habla acerca de en qué tiempo aparecería el Mesías, le habla acerca de su muerte y del tiempo cuando el templo una vez más sería destruido. La profecía de las 70 semanas abarca un periodo de 490 años, lo cual significa que nos habla de 70 periodos de 7. Cada periodo de 7 representa a 7 años. En el versículo 25 se habla acerca de la restauración de Jerusalén y la venida del Mesías. Este verso 25 dice que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén habrá un periodo de 7 semanas, lo cual equivale a 49 años. La orden de restaurar Jerusalén fue dada por el rey Artajerjes aproximadamente en el año 444 a.C. Fue él quien envió a Nehemías para que reconstruyera los muros de Jerusalén. Este periodo de 7 semanas, lo cual significa 49 años, sería el tiempo que tardaría Nehemías para restaurar los muros de Jerusalén. Luego se nos habla de 62 semanas, lo cual es 434 años, que sería el periodo que ocurriría o que transcurriría desde la reconstrucción de los muros de Jerusalén hasta el tiempo de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, lo cual acá se habla como el Mesías. En el verso 26 se nos habla acerca de la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén. Esto ocurriría inmediatamente después de las 69 semanas, porque se nos habla de un periodo de 7 semanas, que son 49 años, más 62 semanas, que son 434 años. Si sumas estos dos periodos, te va a dar un lapso de 483 años, que es el periodo que ocurrió desde la salida de la orden por Artajerjes hasta la muerte del Mesías. Acá se menciona que el pueblo de un príncipe vendría y destruiría la ciudad. Esto ocurrió en el año 70 de la era cristiana, precisamente cuando gobernaba el emperador Tito. El príncipe que aquí se menciona es el emperador Tito. Y las devastaciones que también el texto habla son las guerras que sucedieron precisamente después de la muerte de Cristo y más tarde de la destrucción de Jerusalén. En el verso 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En cuanto a este versículo, queremos decir varias posturas. Una de ellas es que muchos creyentes piensan que acá se está refiriendo a Jesucristo, ya que se nos dice que por una semana confirmará el pacto con muchos y que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Con estas palabras, algunos teólogos están sosteniendo el hecho de que se refiere a Jesús, ya que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio y que fue con su sacrificio que Jesús dio fin al sacrificio y a las ofrendas de acuerdo a la ley. Sin embargo, si queremos ser fieles al contexto del texto, nos vamos a dar cuenta que en la parte final del versículo 26 se está refiriendo al anticristo y no a Jesús, ya que la segunda parte del versículo 26 dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario,
y su fin será con inundaciones. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Obviamente estas palabras no describen a Jesús, y es inmediatamente después de eso donde se nos dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, una clara referencia al anticristo. La segunda parte del versículo 27 dice que después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. La interpretación que algunos dan a esta parte del texto es que se refiere a Antíoco IV Epifanes, quien en el siglo II a.C. profanó el templo y sacrificó una cerda en él. Pero si hablamos de escatología, nos vamos a dar cuenta que se está refiriendo al mismo anticristo, quien en algún momento en el transcurso de los 7 años de la gran tribulación hará un pacto con Israel, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Una de las razones por las cuales se cree que el anticristo tendrá raíces judías es por lo que el mismo Daniel dice en el capítulo 11, versículo 36 al 38. Lo cual dice: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Esta es una clara alusión al hecho de que se está refiriendo al Dios de Israel. Ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. El verso 38 dice: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Ya dijimos que las primeras 69 semanas se cumplen con la destrucción de Jerusalén y la aparición del Mesías, el Cristo. Pero pareciera ser escatológicamente que a partir de la semana 69 hay un periodo de receso, lo cual se conoce como la gracia. Se abre una brecha en la cual Dios abre un espacio para que todos los gentiles puedan conocerlo, recibiendo a Jesús como su Salvador. Pero en la semana 70, al aparecer la semana 70, se nos está hablando de un periodo de 7 años. Recordemos que dijimos que cada semana representa un periodo de 7 años. Si ya ocurrieron 69 semanas, solo nos queda una, la cual es un periodo de 7 años que, según la mayoría de estudiosos de la Biblia, se está refiriendo claramente a lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Después de esta semana aparecerá una vez más Jesucristo sin ninguna relación con el pecado, y vendrá a reinar a la tierra por un periodo de 1000 años. En conclusión, podemos decir que las 70 semanas de Daniel nos hablan, en primer lugar, de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nos habla acerca de la aparición del Mesías, de Cristo Jesús. También nos habla de la destrucción del templo en el año 70, pero luego nos habla en su última semana acerca de la aparición del anticristo. Espero que esta breve explicación acerca de las 70 semanas de Daniel te pueda dejar un panorama claro acerca de lo que está hablando. Si esta explicación llenó tus expectativas, te invito a suscribirte a mi canal y que juntos conozcamos un poco más de lo que la Biblia dice. Que Dios te bendiga.